8:32, televidentes de todo el país, como lo habíamos anunciado en su momento, saludamos en nuestros estudios la presencia del doctor Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República por el movimiento político Democracia Sí. Doctor, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. En su cuenta de Twitter, usted señaló que aceptaba el reto y el desafío de correr por las elecciones presidenciales porque estaba seguro de poder devolverle al Ecuador, al país entero, la posibilidad de tener un gobierno libre de corrupción. ¿Cómo piensa lograrlo? Buenos días. Buenos días, Luisa, un gusto. Mira, la corrupción en nuestro país es un sistema corrupto. Tienes una ley de contratación pública que es el COVID de la corrupción. Esta pandemia de la corrupción tiene un COVID, que es la ley. Porque la ley es la que permite la corrupción. ¿Esa es la generatriz del problema? Desde luego, porque cualquier funcionario público que declara en emergencia una obra social o un proyecto económico, contrata a dedo con quien hace el amarre para la coima. Ese es el problema de fondo. Y aquí hay complicidad de autoridades, del Ejecutivo y del Legislativo que no han reformado la ley. ¿Y de quienes hicieron esa ley hace una década atrás? ¿Quiere decir entonces que también habría contubernio o complicidad, aparte del tema del sistema de contratación pública, de políticos y autoridades o funcionarios inescrupulosos? Yo diría, todo el mundo se hace la vista gorda porque la corrupción está instalada desde alcaldías, prefecturas, ministerios, direcciones de salud, educación, donde no está instalada la corrupción. Donde hay investigación de Contraloría, encuentras corrupción. Ok, ¿qué propone usted? ¿Un cambio al sistema de contratación? contratación? Desde luego, una nueva ley de contratación, una ley anticorrupción, que tenga candados, por ejemplo. La intervención de la Contraloría, ¿sabe, Luisa, que la Contraloría no interviene, no puede intervenir de acuerdo a la ley, sino cuando la obra ya ha sido entregada? Hacia allá iba mi otra pregunta, ¿qué función o qué papel han jugado los organismos de control en aquella época a la que usted hace referencia y hoy en la actualidad? Antes tenían el examen previo, cuando se hacían los pliegos de contratación, ya intervenía la Contraloría y la Procuraduría. La Contraloría para que todo el sistema contable esté adecuado, y la Procuraduría para que en términos legales, en términos de ley, sea legal el contrato. Resulta que eliminaron eso. La Constitución vigente le quita esa facultad a la Contraloría y la Procuraduría. Ahora, ¿hasta dónde coincide o no usted con los detractores de la Revolución Ciudadana, que señalan que durante los 10 años que gobernó la Revolución Ciudadana, de una u otra manera, se concentraron todos los poderes desde el Estado, desconociéndose la importancia de la independencia de poderes, creándose así el caldo de cultivo propicio para arraigar más la corrupción y que ésta pues esté rampante y campante? El control de todas las funciones del Estado lleva a la corrupción, desde luego, porque no hay control, no hay organismos de control que funcionen con independencia, no hay organismos de justicia que funcionen con independencia, entonces la corrupción campea. ¿Usted va a respetar la independencia de poderes en un eventual gobierno suyo? Absolutamente. La república y la democracia se basan en la división de funciones del Estado. Si un ejecutivo controla, o tenemos una constitución hiperpresidencialista que permite el control de todos los poderes del Estado en una sola mano, termina habiendo corrupción. En el caso ecuatoriano, la corrupción es sistémica, es un sistema corrupto el que hay que acabar. Otro problema que preocupa muchísimo a los ecuatorianos es la falta de un empleo digno. Pese a los esfuerzos que se realizan, agravada la situación económica por la pandemia, no hay suficiente trabajo. ¿Cuál es la fórmula con la que Gustavo Larrea pretende reactivar la economía del país y consecuentemente crear plazas dignas de empleo para los ecuatorianos? Primero es, diría, risible, es absurdo las declaraciones del ministro de Trabajo, que dice el problema estamos ya solucionando el problema. Eso no es verdad. Hay problemas graves de desempleo en el país. Son cifras alegres las del ministro. La verdad es que tenemos un problema estructural de desempleo producto de la pandemia. ¿Cómo va a resolverlo usted? Tenemos además de eso crisis en las micro, pequeñas, medianas empresas que no pueden pagar créditos. Primero, reestructurar los créditos, eso es necesario. En un momento de crisis como el actual, la banca debe entender que no puede tener las utilidades, y me refiero a la banca pública y a la banca privada, que tuvieron el año pasado, porque la crisis afecta al sector comercial, industrial, agrícola, agroindustrial, pesquero, turístico, a todos los sectores. Por lo tanto, hay que reestructurar las deudas, dar al menos 3 años de plazo y 1 de gracia para que puedan pagar las deudas y de esa manera se proteja el empleo.
Ahora, ello también implica, han dicho las actuales autoridades, luego de que se firmara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ir hacia una serie de reformas que irían tal vez de la mano con aquello que usted acaba de señalar en materia de reactivación económica. Y hablan específicamente de una reforma tributaria, reforma laboral y reforma a la seguridad social. En el caso específico de la reforma tributaria, se crearán nuevos impuestos, se subiría el IVA de acuerdo a lo que ha trascendido, no me consta a mí, no he leído las letras pequeñas de ese acuerdo, pero ha trascendido que hasta el 2021 o 2022 debería incrementarse el IVA del 12 al 15%. ¿Usted aceptará todos los condicionamientos de ese acuerdo o marcará su propia hoja de ruta? El diagnóstico que hace el Fondo Monetario es adecuado. Hay un déficit fiscal, pero la receta que plantea es inadecuada porque es recesiva. ¿Qué plantea la recesión económica? Aumentar impuestos. Al aumentar impuestos disminuyes el consumo, disminuyes la reactivación económica. Hay que tener un paquete de medidas de activación y reactivación económica. ¿No incrementará impuestos? Desde luego que no. Cobraremos los impuestos. Mira que el déficit fiscal, que más o menos es 4.000 millones para el próximo año, 1.600 se cubriría con el alza del IVA. Resulta que la evasión tributaria supera los 6.000 millones de dólares. Bastaría que cobrar el 30% de elevación y tendrías más ingresos. Oiga. Es decir, hay que cobrar impuestos y hay que crear una cultura tributaria para el pago del IVA. La lotería tributaria dio buenos resultados. Hay que volver a implementar la lotería tributaria para generar una cultura donde la gente pague sus impuestos y declare sus impuestos. Ahora, Gustavo, ¿usted honrará el pago de la deuda que se mantiene todavía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Hay problemas también en el ISFA, hay problemas en el ISPOL, donde dice la ministra de Gobierno ha cargado con el santo y la limosna. Yo creo que el tema de la seguridad social en general es un tema complejo, grave, porque vino la Feria de la Alegría. Como se debilitó al instituto y su autonomía, los gobiernos de turno, especialmente el gobierno anterior, usó el IES como caja chica y se le ocurrió hacer política demagógica, decir, los afiliados tienen derecho a que sus hijos menores de edad sean atendidos en los hospitales del IES y en el sistema de salud del IES, sin financiamiento. Entonces le quitaron financiamiento ¿a quiénes? A los jubilados, al fondo de jubilación y lo pasaron a salud. ¿Qué va a pasar con la seguridad social en su gobierno? Habrá una reforma profunda a la seguridad social. La seguridad social en bienes patrimoniales debe tener no menos de 40.000 millones de dólares que no están en el mercado financiero, que no están esos recursos monetizados. Esos recursos hay que monetizarlos y hay que invertirlos en beneficio de los afiliados y de los trabajadores. Y un tema adicional. Sí. La contratación de los servicios del Seguro Social es una contratación caduca. Su administración no entiende que es necesario modernizar el sistema de la Seguridad Social. Mira, ¿qué haría yo? Pagar la deuda. ¿Cómo la pagamos? Con el Banco del Pacífico le entregamos como parte de pago y un plan de pagos de los otros 2.500 millones de deuda. Y algo que reclaman los trabajadores. Y vas a tener tu banco, vas a tener tarjetas de crédito, dinámica económica, Gustavo, a meter los recursos del IES a la producción, a los servicios, al comercio. No podemos tener al IES inmóvil, eso es una barbaridad. Gustavo, algo que reclaman siempre los trabajadores es el hecho de que cada gobernante tenga un representante en el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando dicen que no tienen nada que hacer allí, que esa es una institución, organismo de los trabajadores. ¿Usted qué opina? Yo creo que el Estado debe tener un representante, pero no puede el representante del Estado ser del Seguro Social. Debe haber representación de los trabajadores, de los jubilados y desde luego de los empresarios, de todos los sectores. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 13, 14 años? Que la representación de los trabajadores y de los jubilados no existe. Entonces el IES termina siendo un instituto del gobierno de turno. Doctor Larrea, otra papa caliente, el extractivismo o la actividad extractivista a gran escala. ¿Se mantendrá en su gobierno? ¿Usted mantendrá las concesiones o habrá reparos y condicionamientos? Revisaremos las concesiones y mantendremos una política de explotación minera con serios parámetros ambientales, no cualquier explotación. El eje del desarrollo del Ecuador no es ni la minería ni el petróleo, nos ha demostrado la pandemia. Es la agricultura, es la pesca, es la agroindustria que debimos haberla hecho hace 80 años. El futuro del país solo es posible desde nuestras raíces, no con inventos trasnochados de escritorio. ¿Usted está de acuerdo con que se mantenga vivo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue otra herencia de la constituyente y de la época del correísmo, o debe desaparecer? Debe desaparecer. ¿Por qué? Es un mamotreto que no sirve de nada, porque de participación ciudadana no tiene absolutamente nada. Además, debilita
la estructura de los poderes y la independencia de los poderes del Estado. Quedan 162 días para las elecciones generales en el país y hay cambios por parte del Consejo Nacional Electoral en algunas delegaciones. En Azuay, por ejemplo, se están haciendo objeciones. ¿Usted cree que con estos cambios de último momento se está garantizando la transparencia de lo que será esa jornada democrática que vivirá el Ecuador? ¿Se siente usted seguro de que será respetada la voluntad popular? Tenemos todos los ciudadanos, todas las fuerzas sociales, políticas, empresariales, tener vigilancia del proceso. La democracia se basa en elecciones libres, informadas y transparentes. Y por lo tanto debemos estar vigilantes de que el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral actúen con transparencia y estar dispuestos a denunciar e incluso a llevar a juicio a quienes no cumplan con la ley, que es la base de la democracia. Gracias por su presencia. El tiempo de la entrevista ha concluido. Lo comprometemos a que seguramente nos acompañe en otra oportunidad para ahondar en otros temas que de momento se quedan en el tintero, doctor. Muchísimas gracias, Luisa. Un gusto haber estado aquí. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República por el movimiento político Democracia Sí. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad. Sigan en nuestra sintonía.